Vámonos, recio. Gracias, Kenia. Rodrigo, que ya nos había saludado. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Gusto en saludarte. Igualmente. Igualmente, gracias por conectarse. Tenemos a Denise, a Gabriela, a Juan Ignacio, a Tamara, a Clara, por el momento, ¿no? Bueno, pues estamos con el gusto de comenzar esta jornada y además porque estábamos pues, con la preocupación, por decirlo así, de si iba a funcionar, porque ayer no tuvimos clase en la tarde por la caída de la plataforma, ¿no? Bueno, de algunos servicios de Google y de Meet en específico. Pero ya hoy tenemos la posibilidad de iniciar esta clase sobre la codificación de la ética. Mira, Lolja también está aquí en este diplomado. Bueno, entonces, hola. Hola, buenos días. Sobre los códigos y la ética judicial en específico, vamos a hablar esta mañana, esta sesión. Es un tema curiosamente, pues yo diría viejo, ni siquiera, o sea, no es novedoso, no es, o sea, es algo que se ha venido gestando incluso se oye muy rimbombante, pero desde el siglo pasado, ¿no? O sea, desde, desde antes de que incluso, bueno, pues se pensara en incorporar todo este estatuto epistemológico llamado ética judicial, pues obviamente ya existían los códigos de ética, bajo distintos nombres, ¿no? Lo que sucedió fue que en algún momento la Cumbre Judicial Iberoamericana pues decidió subirse a este asunto de la codificación y se suscitó un debate que es el que hoy pues les traigo aquí como a compartir para que pues ustedes y yo veamos si es pertinente o no la codificación de la ética, ¿no? La discusión era la siguiente entonces, como les comentaba, esto se dio justo un poco antes de terminar el milenio, comenzar el nuevo milenio. Había como lo hay hasta hoy, y es curioso, o sea, ha pasado tanto tiempo y sigue siendo la misma preocupación latente, había un tremendo déficit, ¿no? De integridad electoral. Electoral, bueno, sí, electoral también, de integridad en la administración de justicia. Ahora sabemos ese término, ¿no? En ese momento, bueno, pues, y se hablaba de una alta corrupción de los poderes judiciales en América Latina. Creo que todavía no nos libramos de ese mal. Y entonces, recurrentemente en las cumbres judiciales iberoamericanas se hacía mención de estos problemas. Uno quizá de los más graves era el de la falta de independencia. Muchos de los poderes ejecutivos, existe un gran presidencialismo en la región. Entonces, este presidencialismo había influido en muchos de los poderes judiciales. Yo todavía estuve en una integración de la Corte en la que estos temas todavía eran como normales o naturales, ¿no? Eh, eh, quien encabezó un poquito este movimiento fue el ministro Juan Díaz Romero, que bueno, pues hoy ya no está con nosotros, pero Juan Díaz Romero contaba que él todavía le tocó aquellos tiempos en los que, previo a una decisión fuerte de la Suprema Corte, el Ejecutivo de la Nación llamara por teléfono. De hecho, pues, este mito del teléfono rojo es real, ¿no? O sea, sí, no sé si aún todavía existe, pero en aquel tiempo todavía el presidente de la Suprema Corte tenía un teléfono rojo, o sea, realmente era rojo, en el cual se comunicaba solo el Ejecutivo de la Nación y alguno que otro eh, representante importante, ¿no? Creo que eran secretarios de Estado, ¿no? Concretamente, bueno, el presidente del Congreso, ¿no? Entonces, yo
llegué a ver ese teléfono, y entonces el ministro Díaz Romero contaba eso, ¿no? O sea, que un poco era, bueno, ya sé que van a tomar esta decisión, a mí me gustaría, ¿no? O sea, quizá ya no eran aquellos tiempos de imposición, pero lo cierto es que, o sea, ahí se ponía en tela de juicio la independencia. Entonces, cuando empezamos todo este proceso de pensar la ética judicial, pues esto no era exclusivo de México, ¿no? En muchos otros países se daba este problema, además de otros, ¿no? Acompañados como puede ser la violencia, como decía yo, la corrupción, ¿no? Todavía tenemos un problema con la carrera judicial, al parecer hay demasiados intereses metidos ahí, ¿no? Nepotismo dentro del Poder Judicial. En mi tiempo, bueno, eran estas cosas de los nombramientos cruzados, ¿no? Ya se había sofisticado el asunto, ¿no? O sea, ya no se hacía como cínicamente el nombramiento dentro del propio órgano, sino que se ponían de acuerdo entre titulares de órganos para enviarse a sus familiares y que fueran nombrados. De hecho, se hacía un chiste en aquel tiempo, ¿no? Les digo en aquel tiempo porque yo egresé de la universidad y me tocó colaborar en el Poder Judicial y me tocó estar como, pues ahí en este proyecto de ética judicial. Y entonces estos eran los temas que se trataban siempre, ¿no? O sea, se hacía el chiste de la familia judicial, ¿no? Porque realmente era una familia la que integraba el Poder Judicial, o unas familias que eran siempre las mismas, y por ahí pues había estos tremendos problemas, ¿no? Entonces, la Cumbre Judicial Iberoamericana se hace eco de todos estos problemas y dice hay que hacer algo, ¿no? Entonces se gesta la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que fue precedida en un primer momento por los argentinos, y al frente estaba el doctor Luis Vigo, pues tenía como cometido, como tareas y objetivos, la codificación de la ética judicial. Y después, obviamente, la organización de foros, cursos, encuentros, congresos, publicaciones y todo lo que fuera. Y eventualmente, recibir quejas de los miembros para analizarlas y generar recomendaciones, ¿no? Que es el cariz de lo que tienen que hacer las comisiones de ética, ¿no? O sea, es decir, no son sanciones, sino justamente son pues eso, el informe o un análisis de los asuntos que se dan a conocer a los involucrados para que en la medida de lo posible tomen medidas y dejen atrás pues esas malas prácticas que la Comisión de Ética pues ve como negativas, ¿no? Entonces, en un primer momento, digamos que la codificación está ligada a este ejercicio de una comisión de ética y también mucha capacitación, muchos foros, mucha discusión, mucho debate, ¿no? Y publicaciones. O sea, digamos que en un paquete se mete todo eso y se entiende que la ética judicial tiene una tarea propedéutica. O sea, la intención es que eventualmente todos esos problemas se erradiquen no a través de sanciones, sino se erradiquen a través de la reeducación, ¿no? De la reeducación social, del cambio de prácticas, de la toma de conciencia. Entonces, ese era, digamos, el cariz de la ética judicial a finales del milenio y principios del milenio, es decir, en los 2000, la década siguiente, ¿no? O sea, el milenio arrancó así, ¿no? Con esa idea de poder tener muchísimos mecanismos ligados a la ética judicial para poder, de alguna forma, incentivar a los funcionarios, a los servidores y a las servidoras judiciales a que empezaran a cambiar paulatinamente estas prácticas, incluso haciéndoles copartícipes para la identificación de las malas prácticas, la denuncia de las mismas y la reflexión sobre cuáles eran los posibles cambios que se podían hacer respecto de esas, ¿no? Entonces,
un poco este era el ambiente, esa era la idea que había en la generalidad de quienes pues integraban las comisiones o iban a los cursos y a los congresos. Ahora, todo esto ustedes de alguna forma lo pueden rastrear, ¿no? Pero bueno, pues aquí vamos un poquito a discutir, a debatir sobre estos cambios de paradigma, que además me parece que son como a veces ¿cómo podríamos decirlo? Pues un poco caprichosos, ¿no? O sea, no tan racionalizados o sistematizados, ¿no? Y me voy a explicar. Una vez que Argentina deja libre, bueno, para esto, antes de que Argentina dejara libre el espacio, se establece o se elabora un código de ética. La Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, y se los pongo aquí, eso es poco sabido, pero la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial es precedida desde siempre por los españoles. Los españoles nunca han cedido la secretaría de la cumbre, ¿no? O sea, ellos la mantienen férreamente. Así que cuando se tiene que elaborar un código de ética judicial iberoamericano, se nombra a dos redactores, puesto que al frente de la Comisión de Ética está el doctor Luis Vigo. Los españoles pues quieren tener su impronta y no dejar libre ese espacio, y nombran a Manuel Atienza. Entonces, el código de ética, el código modelo iberoamericano de ética judicial, aquí hay otra historia que contar brevemente, ¿no? Le llaman código modelo porque la intención también era que no fuera vinculante, ¿no? Porque de nueva cuenta, la ética judicial tiene que ser un asunto de invitación, un asunto de incentivar, no un asunto de imponer. Sí, Juan Ignacio. Pues estoy pensando que si no es vinculante, no es como un llamado a misa nada más. O sea, es una ficción. Sí, pero vamos a ser éticos, ¿no? Pero no lo somos en la práctica. Sí, es que, mira, lo que sucede, y es una discusión que todavía está presente hasta el día de hoy, ¿no? Ahora sí que te la paso al costo como la construyeron esas personas que en ese momento la estaban pensando, ¿no? Es que no ha funcionado, o sea, lo vinculante no ha funcionado. O sea, en ese momento decían, derecho administrativo existe, o sea, las sanciones ahí están. El tema es que cada día descubren una forma de darle la vuelta a la ley y o sea, parece que eso no funciona, o sea, lo vinculante no funciona. O sea, esa era la reflexión que tenían. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. Luis Vigo tenía una expresión que hasta la fecha yo la sigo repitiendo, ¿no? La ética es de máximos, el derecho es de mínimos, ¿no? O sea, si tú haces un código, que esa es la discusión también sobre la codificación, si había que codificar o no la ética, ¿no? Si tú haces un código con sanciones, que justo ahora es, como dicen, la vuelta del péndulo, ahora volvimos a eso, pues posiblemente hagas cambios, ¿no? Superficiales, pero el cambio que necesitas, el cambio de cultura, el cambio de perspectiva, el cambio de actitud, eso requiere tiempo. Entonces, por eso decía que gran parte de los esfuerzos tenía que ver con la capacitación, tenía que ver con la generación de muchos espacios de discusión y de socialización de estos conceptos para ver si así se cambiaba. O sea, el chiste era cambiar la fórmula, porque lo otro ya lo había habido. O sea, había habido siempre y de todas maneras se seguía manteniendo, ¿no? O sea, no alzar las penas o las sanciones para los jueces corruptos o para los servidores públicos no había funcionado. Entonces, eso es lo que se decía, insisto, al principio del milenio, ¿no? Que tenía que ser con ese cariz. Entonces, por cierto,
Los españoles estaban reticentes a la codificación, ¿no? Porque decían que justamente eso, ¿no? O sea, que si ya había una serie de sanciones administrativas, ¿para qué hacer códigos? Porque la ética, y aquí era como la discusión entre España y América Latina, la ética era un asunto personalísimo, porque los españoles lo veían desde una perspectiva occidental, ¿no? Entonces, fue interesante porque además Atienza se reconocía como, pues eso, como un positivista y le costaba pensar que la ética pudiera llevarlo a un terreno de una discusión naturalista. Pero bueno, justo abonaba el hecho de codificar la ética, en poder positivizar la ética. Y todas estas discusiones estaban ahí en ese momento, ¿no? Ahí metidas. Entonces, pero decía yo que Vigo decía, el derecho es de mínimos, la ética es de máximos, ¿no? Y los españoles un poquito reticentes a codificar. De hecho, cuando sale el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que la idea era que sirviera como un referente para que los países iniciaran después su propia codificación, los españoles dijeron que ellos no iban a hacer código. Y todos los demás países se dieron a la tarea de, en los siguientes años, codificar la ética, tratándola de aterrizar a su contexto. Nosotros hicimos, como al ser federación, un código modelo de ética judicial. Bueno, aquí ahorita voy a explicar un poco más porque eso está muy interesante, pero me regreso un poquito a este debate de la ética como un asunto personal o como un asunto colectivo. Los latinoamericanos sosteníamos que la ética es pública, ¿no? y que había hecho muchísimo daño justo esta visión occidental, muy tipo García Maínez, de que, bueno, pues, que vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea, es decir, el derecho es vinculante, el derecho es coercitivo, el derecho es público, el derecho es social, la ética es un asunto de las personas, es algo que tomas en tu casa y si lo tomaste bien y si no lo tomaste mal, y por ahí, ¿no? Y entonces nosotros estábamos tratando de apuntalar un concepto distinto, ¿no? La ética es pública, o sea, a todos nos interesa que la gente tenga buenas prácticas, que la gente se comporte bien y que los jueces, sobre todo, se comporten bien, ¿no? Sí, adelante, Juan Ignacio. Es que estoy pensando que esta discusión se torna en torno a que todos, de alguna manera, lo que tenemos lo queremos conservar. Entonces, me imagino que eso también se traslada a las profesiones. Si dices, si positivizas la ética, pues le quitas fuerza al derecho, ¿no? Y entonces todos estos académicos que se hicieron famosos y que se hicieron poderosos académicamente a través de estas teorías, pues quedan sin fuerza, porque en la medida que la ética se haga pública, el derecho va a ser menos necesario, porque todos actuaríamos conforme al deber ser, ¿no? Y entonces creo que ahí hay un problema en ese sentido. Y es un poco lo que hace Kelsen, ¿no? Cuando dice, vamos a sintetizar las ciencias sociales, pero de todas las ciencias sociales, la más importante es el derecho. Y con eso va a ser más fácil trabajar. Y entonces dices, no, espérate. Es que el derecho, ya hoy lo vemos en este paradigma, es que el derecho ya ha resultado insuficiente. O sea, ya tenemos que ser sociología del derecho, psicología del derecho, y un montón y neurociencias del derecho, y un montón de cosas, porque es insuficiente lo que ellos hicieron. No quiere decir que esté mal, pero respondía a sus características, no a las nuestras. Sí, exacto. Por eso estoy como un poquito haciendo como este recuento histórico para que ustedes vean a dónde estamos ahora parados, ¿no? O sea, respecto de la codificación de la ética y en concreto de la ética judicial electoral. Pero tienes razón. O sea, lo que ya hemos llamado en otros espacios, el mito del derecho ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, ¿en qué consiste el mito del derecho? En creer que el derecho lo soluciona todo, ¿no? Que el derecho es una especie de, bueno, de saber autónomo y que no tiene que contaminarse de otros saberes y que entonces las derivaciones que el derecho genera son derivaciones con autonomía propia. O sea, esto, por ejemplo, sociología jurídica no es sociología, es sociología jurídica. Entonces la hacemos a nuestro modo. Semiótica jurídica
pues los signos, pero dentro del texto legal. O sea, no es como los semióticos lo dicen. O sea, no es analizar el espacio y tal. No. Entonces, y así, o sea, ese es el mito del derecho al que efectivamente te refieres. Entonces, digamos, esta obsesión por el derecho efectivamente genera mucha desconfianza sobre otros sistemas normativos, ¿no? Como puede ser la ética, ¿no? Y aquí justo esa era la discusión, si la ética debía acompañar al derecho, si la ética debía imitar al derecho, si la ética debía subsumirse al derecho, ¿no? Y yo diría que la propuesta más interesante, la más importante, la más fuerte, fue en que no, que la ética debía mostrarse como decía yo, un estatuto epistemológico fuerte, autónomo, independiente del derecho, pero justo esa era la discusión. Si entonces es así, no debías entonces codificarla. Ahí estaba el debate, ¿no? No debías codificarla, y menos hacer tribunales. O sea, judicializar la ética. Y esa discusión es muy interesante. Sí, Juan Ignacio. Ay, perdón, pero te fijas que al final de cuentas todo está en subsumir al derecho. O sea, si la ética tiene que acompañarlo, nunca nos estamos planteando, ¿el derecho tiene que acompañar a la ética? ¿El derecho tiene que subsumirse a la ética? No, o sea, es todo hacia el derecho. Y eso explica también estos pleitos profesionales, ¿no? O sea, creo que todo el mundo lo hemos visto. Hay una así como, si estudiaste en ingeniería, eres superior por encima de los que estudiaron leyes, o viceversa. Si estudiaste leyes, eres superior intelectualmente hablando a los que estudiaron una ingeniería. ¿Y por qué? O sea, realmente, ¿por qué tendríamos que estar debatiendo esas cosas que me parecen infructuosas? Porque al final de cuentas todo es complementario. Son saberes distintos, con mecanismos distintos y con capacidades distintas para poder resolver problemáticas distintas. O sea, pero está esta parte de ahí. Entonces yo creo que la ética, si bien es cierto, no debería, pues, prácticamente positivizarse y tenerlo así como en un libro, pues tampoco hace daño que lo tengamos ahí, ¿no? Creo que ni lo uno ni lo otro. Sí, lo que pienso, sí, o sea, por un lado es eso, que sí hay una especie eh, pues de lo que señaló Foucault, ¿no? O sea, de disciplinamiento, ¿no? De los saberes, disciplinamiento de los saberes, discursividad de los saberes. Entonces, dejamos de preocuparnos por lo eficaz que el saber podía ser, o por lo útil, o por lo interesante, importante, trascendente, fundamental, y nos ocupamos del discurso, ¿no? O sea, arroparlo de buenos argumentos retóricos que presentaran ante las otras disciplinas como una disciplina sólida, ¿no? Que le pasó a todas las disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay por ahí una historia de la psicología medio perversa, ¿no? Donde la Academia de Viena, encabezada por Freud, insistía en que uno o dos casos, sin hacer como aplicar el método científico y ver si eran más los casos que se daban en torno a un asunto, pues eso, a lo que llamaban una desviación psicológica, podían decretar la existencia de un síndrome, ¿no? Entonces, hay muchas novelas relativas a eso en donde Freud básicamente de uno o dos casos clínicos decía, este es un síndrome, y sus colegas le decían, no, y entonces Freud decía, no, es que los convencía de decir, tenemos que solidificar la psicología porque hay quien todavía la ve como pues algo medio esotérico, ¿no? Hay hasta series de televisión sobre eso, ¿no? Entonces, claro, le pasó a todas las disciplinas, pero creo que al derecho le pasó con mucha mayor vehemencia, y creo que lo que estoy contando va a coincidir con una especie de encuentro con la multidisciplinariedad. O sea, cuando empezamos a permitirnos hablar de ética dentro del derecho, fue cuando empezamos a hablar de multidisciplinariedad, ¿no? Y claro, esta revolución, esta pequeña revolución que se hizo, insisto, a principios de siglo, se hizo
a través de filósofas y filósofos del derecho. O sea, incluso yo diría muchísimos latinoamericanos. Y quizá pues también una generación de jueces que ya fue un poquito más liberal en ese aspecto, ¿no? O sea, más abierta a esos temas, porque pues una generación antes no lo había sido, ¿no? Insisto, o sea, estoy hablando del ministro Juan Díaz Romero, que fue el maestro normalista y después se volvió juez, ¿no? Y entonces era un señor pues, que tenía en mente la cultura, que le interesaba la literatura, ¿no? Entonces, quizá, o sea, tuvimos que tener una generación de jueces un poquito más empáticos para poder hacer este paso, digamos, a incluir la ética. Pero tienes razón, Juan Ignacio. Siempre siguió como primando el derecho por sobre eso, ¿no? Pero bueno, ya teníamos la ética y entonces se empezó a irradiar en toda la región y hubo modelos de códigos y modelos de sistemas éticos bien curiosos en toda la región, ¿no? Por ejemplo, el modelo que siempre se ponía como el más estricto, riguroso, era el paraguayo. Los paraguayos hicieron tribunales de ética. O sea, había sanciones, incluso sanciones muy duras, y entonces se constituyó como el extremo de la explicación. O sea, finalmente la ética terminó siendo una especie o sea, se llamaba ética judicial, pero pues era una especie de juicio, ¿no? Y el código adquirió tintes coercitivos y coactivos, como lo comentabas, Juan Ignacio, ¿no? Y luego hubo, como decía yo, sistemas que no codificaron, hubo sistemas un poco más lights, y nosotros yo creo que como se pasa mucho en México siempre, utilizamos un sistema híbrido, ¿no? Codificamos y instauramos una Comisión Nacional de Ética. Aquí lo interesante, y desgraciadamente todo eso se perdió, o medio se perdió, no, sí se perdió, definitivamente se perdió, es que esa Comisión Nacional de Ética rompía un poco el tema de lo federal, para bien, lo rompía para bien, ¿no? O sea, como la Suprema Corte encabezaba de alguna forma, así como hacía la Secretaría a nivel iberoamericano. Por cierto, la Secretaría no la Secretaría, la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana la asumió México. Entonces, México tuvo ese liderazgo a nivel iberoamericano, y luego la Suprema Corte a nivel interno asumió también ese liderazgo con todos los tribunales. Entonces, la idea era que esa Comisión Nacional de Ética estuviera integrada por quien encabezaba, pues sí, la Comisión Iberoamericana, que en ese momento era el ministro Juan Díaz Romero, que estuviera integrada por un juez federal, un juez local y 2 personas de la academia, ¿no? Y una de esas personas de la academia debía de ser una mujer. En ese momento no se pensaba en paridad, pero bueno, al menos, o sea, se pensó que hubiera una mujer. Entonces, así se integraba esa comisión, y esa comisión recibía las quejas de cualquier persona con interés en los asuntos de la justicia en México, y podía hacer una denuncia. Al principio, las recomendaciones eran genéricas, o sea, no se personalizaban, ¿no? Se decía, la comisión analizando tal asunto recomienda que se tome tal actitud. Pero conforme las denuncias fueron llegando, y estas denuncias eran más personales, la Comisión Nacional de Ética en México fue yéndose hacia lo otro, o sea, es decir, hacia personalizar los asuntos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que fue un proceso hasta cierto punto exitoso. El código modelo de ética judicial, en principio, aplicaba para el Poder Judicial Federal.
pero como era un código modelo, muchos tribunales locales, tribunales superiores de justicia, empezaron a seguir el modelo y codificar también para sus propios órganos, ¿no? Entonces, llegó un momento en que teníamos el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, el Código Modelo de Ética Judicial nacional, por decirlo así, para México, que aplicaba obligatoriamente, por decirlo así, no vinculante, pero sí obligatoriamente para el Poder Judicial Federal y por obvio le aplicaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Tan es así que en las reuniones miembros y representantes del Tribunal Electoral iban ahí, ¿no? Y acudían y estaban presentes, ¿no? Y entonces, cada tribunal después fue creando sus propios códigos y eventualmente, pero creo que muy poquitos, comisiones. El Estado de México, por ejemplo, ¿no? Comisión de Ética Judicial del Estado de México. No solo eso, todo esto, o sea, se acompañó, como decía yo, de todo un proceso de capacitación. La Suprema Corte creó un instituto que se llama, un nombre larguísimo, pero bueno, de investigaciones jurisprudenciales y de promoción y difusión de la ética judicial. Pero lo importante es que este instituto era un híbrido, porque aunque era un instituto de investigaciones, como su nombre lo indicaba, su principal función pues era la promotoría de la ética judicial. Entonces, a eso es a lo que yo me refería. Ustedes pueden rastrear todas las publicaciones que en ese momento se hicieron, ¿no? Hace poquito, la titular del Centro de Estudios Constitucionales, María Ibarra, creo que se apellida, María algo Ibarra, estaba diciendo que pues en los años que lleva el Centro de Estudios Constitucionales ha hecho tantas publicaciones. No se compara ni mínimamente con lo que hizo el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Era impresionante la cantidad de cosas que se hicieron en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los asuntos que llegaron a la Comisión de Ética, a la Comisión Nacional de Ética Judicial, se hicieron folletitos. Y entonces las recomendaciones se difundieron no solo en el país, sino en toda la región, en Iberoamérica, y hubo decisiones muy interesantes. Hubo, por ejemplo, una que sigue siendo todavía importante y referente, ya desde entonces, para el uso de redes sociales. O sea, cómo debían comportarse los servidores y las servidoras públicas que estuvieran dentro del Poder Judicial, bueno, dentro de la Administración de Justicia en general, respecto de sus redes sociales personales, ¿no? Y se hizo un folleto. Se hicieron libros de casos prácticos de ética, había cursos, bueno, es cuando empezamos a utilizar todo lo del cine, ¿no? Y toda esta oleada de ética, digamos, pues iba acompañada de la difusión del código modelo, ¿no? Entonces el código modelo, pues, se enseñaba, se discutía. Fue muy criticado el ministro Azuela por dos cosas, porque el código se hizo llegar a cada servidor público un código, o sea, ahora sí que impreso, y hasta atrás venía una hoja recortable. Entonces, la gente tenía que hacer como el curso de manera autodidacta y al final arrancaban su diploma y lo podían enmarcar, ¿no? Entonces decía que justo lo que tú dices, Juan Ignacio, dice, pues siendo como somos los mexicanos, pues eso lo van a agarrar de WhatsApp y quién va a leer el código y no sé qué, ¿no? Por ese momento se discutían cosas, insisto, sobre carrera judicial, se discutían cosas sobre incorporación de nuevas personas al Poder Judicial. Todo eso estaba ahí discutiéndose, uso de recursos públicos. O sea, hubo un montón de temas y de cosas, ¿no? Y libros, o sea, libros, muchos de ellos se digitalizaron, quizá todavía estén por ahí en algún repositorio. Y entonces el Tribunal Electoral, aprovechando esa inercia,
dijo, pues vamos a hacer nuestro propio código. Y entonces abrió otro debate. Abrió otro debate porque en las comisiones mixtas, es decir, de codificación entre el Poder Judicial Federal, en concretamente la Corte y el Tribunal Electoral, pues la discusión era si daba la materia para hablar de un código ajustado a la ética judicial electoral. Entonces, pues por ese entonces estaban como expertos o expertas de esos temas el doctor Carlos Soriano, que fue titular también aquí de la Escuela Judicial Electoral, fue, digamos, antes de Gaby Rubalcaba. Estaba la doctora María del Carmen Platas Pacheco, y hay un montón de magistrados y magistradas que todavía pues, siguen como impulsando el tema de la ética, ¿eh? No, o sea, todavía yo identifico a varios magistrados o magistradas que están por ahí, incluso a veces los ternan para algún puesto en el consejo o como ministros o ministras. Campuzano, por ejemplo, ¿no? La magistrada Campuzano, Trompetit, por ejemplo, ¿no? Se hacían, o sea, muchas reuniones para discutir estos temas de la ética. Y entonces se llegó a la conclusión que sí se podía hablar de ética judicial electoral. O sea, que sí era, digamos, distinta a la ética judicial general, ¿no? Porque había un asunto ahí que tenía que ver con los propios medios de impugnación de la justicia electoral, con el tema de lo político, que era muy peculiar, ¿no? Con el tema de la celeridad del proceso electoral a diferencia de los otros procesos, ¿no? Entonces, se llegó a justificar y se empezó la codificación. Y efectivamente se hizo un código modelo de ética judicial electoral, ¿no? Entonces, este código modelo de ética judicial electoral debía cumplir la misma función que el código modelo nacional o federal. Y así fue, ¿no? Algunos tribunales electorales, entonces pues había tribunales, había salas, había un poco de todo, empezaron a hacer sus propios códigos, ¿no? De ética judicial electoral, ¿no? Y bueno, pues más o menos, digamos, la cadena, pues venía desde el código modelo iberoamericano, o sea, ese seguía siendo siempre la referencia, ¿no? Pero se fue incorporando cosas que ya, pues, las comisiones, tanto la iberoamericana como la nacional, habían tratado en asuntos, ¿no? Y bueno, pues ahí fueron surgiendo los distintos principios y la forma de organizar también las secciones de los códigos, ¿no? Y así se trabajaba. También el Tribunal Electoral hizo cursos, hizo espacios, capacitó a la gente, ¿no? Y se le fue encargando a diferentes áreas. Yo creo que en algún momento incluso hasta la Escuela Judicial Electoral tuvo a su cargo pues el seguimiento de todo lo que tenía que ver con la ética judicial electoral, ¿no? Cuando llegó el ministro Silva a la presidencia de la Suprema Corte, todo esto se acabó así de tajo, ¿no? Por eso ese es justo a lo que me refería. El ministro Cosío traía en mente que justo un poco esto, muy ITAM, ¿no? Muy escuela analítica, un poco lo que tú decías, Juan Ignacio, ¿no? O sea, la ética debe regresar a donde está, la ética es asunto de los particulares, a nosotros nos corresponde el derecho, y entonces impulsaron, no sé si se acuerdan, el ministro Cosío tenía todo eso, una especie de comisión que era pues intergubernamental, porque estaban distintos poderes representados, no solamente judicial, y se empezó a hablar del sistema anticorrupción, ¿no? Entonces dijeron, ya no hay que hacer nada de ética,
porque lo que hay que hacer es apostarle a un sistema anticorrupción y otra vez volver a las normas y eso. México incluso abandonó su liderazgo a nivel regional, o sea, ya lo otro sigue, o sea, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial siguen las cumbres y eso, pero se abandonó un poco como ese liderazgo en ese rubro y se asumió otro en temas de tecnología y eso, ¿no? Que les pareció como más pertinente, pero bueno, pues de hecho, el instituto que les comenté, por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte, desapareció y se convirtió en Centro de Estudios Constitucionales. Cosío agarró el timón de ese Centro de Estudios Constitucionales y ya se dedicaron a otra cosa y la ética, pues de alguna forma, se quedó ya sin apoyos, ¿no? El Tribunal Electoral en ese momento dijo, nosotros sí vamos a seguir, o sea, un poco con el tema de la ética. Yo me recuerdo que incluso decían, pues de hecho, si la Corte ya no va a hacer esos cursos y eso, nosotros los vamos a hacer, nosotros los vamos a implementar, porque también, obviamente, siendo el titular de la Corte, el titular del Consejo, pues también eso desapareció en el Instituto de la Judicatura, ya no se habla de ética, o alguna vez en algún programa el Instituto de la Judicatura tenía como una especie también de canal de YouTube y alguna vez entrevistaban a estos magistrados, ¿no? Que todavía siguieron como con el tema. Mucha de la gente que estaba vinculado a eso creó incluso organizaciones o oficinas, ¿no? Que estaban ligadas al tema de la ética, pero insisto, se quedó huérfana la ética judicial. Yo tengo una anécdota. A mí me llamaron del Estado de México y me dijeron, hola, buenas tardes. Hablamos del Instituto de Investigaciones, así se llamaba igualito, Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial del Estado de México, ¿no? Y queremos, doctor, bueno, pues que nos digan cómo podemos colaborar con el Poder Judicial Federal. ¿Qué cree? Eso ya no existe aquí. ¿Cómo? Pero a nosotros nos costó mucho trabajo crearlo en el Estado de México. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dije, pues síganle, o sea, no pierdan fuerza, ¿no? Pero poco creyendo que iban a tener pues, como el apoyo de la Corte, pues no, se quedaron huérfanos, literalmente se quedaron huérfanos. Entonces, el Tribunal Electoral nunca soltó el tema, siguió haciendo cursos, siguió haciendo cosas, y justo hace dos años se planteó la recodificación de la ética judicial electoral, ¿no? O sea, se planteó volver a hacer un código, incluso se discutió si debía ser un código modelo, y entonces otra vez se abrieron comisiones, se invitó a expertos. Curiosamente, uno de esos expertos que entonces estaba fuera del tribunal y ahora está dentro fue el doctor Juan Abelardo, ¿no? Que ahora pues es profesor investigador, pero en ese momento pues estaba como asesor, ¿no? Y entonces se empezó otra vez a discutir cuáles serían los elementos distintivos de la ética judicial electoral. Si había como alguna característica distinta a la justicia federal que tuviera que tomarse en consideración. Ya se empezó a discutir el tema de la digitalidad, y por eso digo yo que fue referente todo ese otro proceso, porque se discutió, por ejemplo, si debía haber una parte destinada o una norma, sí, una norma ética que pudiera como dirigir las reflexiones sobre el uso de la tecnología en materia de la justicia electoral, y si efectivamente pues salió una norma así. Se terminó el código se entregó y vino la pandemia, ¿no? Pues ahí hubo una cosa, se le quitó lo de modelo, o sea, ya nada más se dijo, bueno, que se quede como un código de ética para uso exclusivo del Tribunal Electoral y las salas, o sea, bueno, Tribunal Electoral incluido salas superiores y salas regionales,
quizá ahí de manera tenue, no tan explícita, pero hacer la invitación para que otros tribunales electorales también hagan lo propio y tengan su código. Se eliminó ya el tema de la comisión de ética, pero ahorita voy a contar una, o sea, en qué siguió, ¿no? Y se empezó a hablar más de integridad, ¿no? O sea, de integridad como un concepto que pudiera servir de gozne para el tema de la ética y el tema de lo administrativo, ¿no? Y entonces, después, digo, vino la pandemia, pero todo eso se pasó a la Contraloría Interna del Tribunal Electoral y a la dirección jurídica, y entonces empezó a hacer un análisis desde lo jurídico de todo eso, ¿no? Y entonces hace un mes, no tiene mucho, finalmente salieron como 3 productos, ¿no? Que por cierto por aquí me los enviaron. Y en esos 3 productos, o sea, uno es el código de ética, otras son un código de conducta y otras son como normas que la Contraloría pone para el establecimiento de una especie de comisión, ¿no? Pero ya no es una comisión propiamente de ética, sino es una comisión, pues, diría yo, de derecho administrativo, ¿no? Yo entiendo que esto hace unos 15 días se iba a dar a conocer, no sé el estatus, la verdad habría que investigar, pero digamos que estos 3 documentos conformarían el corpus ligado a este tema, ya no propiamente de la ética judicial electoral, sino de la integridad de la justicia electoral, que se dividiría en ética judicial electoral y se dividiría en normas de control administrativo, ¿no? Entonces, claro, ustedes siendo partícipes de este diplomado, me imagino que pues de alguna forma serán los conductos ideales para que en su momento pues, estos productos puedan discutirse, socializarse, analizarse, ¿no? Porque si bien es cierto que están pensados para el interior del tribunal, tienen un elemento distintivo. Cualquier persona puede hacer una denuncia, para que se analice si la práctica en cuestión ha violado ya sea el código de ética o el código de conducta, ¿no? Entonces, el código de ética sigue manteniendo como esta especie de, pues, digamos, de invitación, de llamado, ¿no? De ser referente de estos temas, y el código de conducta sí ya es un mix, ¿no? Digamos, en donde ya se hace mucho más énfasis quizá de posibles sanciones o de amonestaciones o de cosas así, ¿no? Y ya es como para uso más interno. Pero entonces el código de ética va a ser seguramente el referente en el que podremos coincidir servidores y servidoras públicas del Tribunal Electoral y todas las demás personas que están circundando al propio tribunal, ¿no? Porque hay otra característica que distingue a la ética judicial electoral, y es que muchas de las personas que participan dentro del ámbito de la administración pública electoral, o sea, de los famosos OPLES o del Instituto Nacional Electoral, pues eventualmente tienen contacto o tienen incidencia dentro de lo judicial electoral. Entonces, esta particularidad hace pensar que por la ética judicial electoral no se pueda circunscribir solamente al ámbito de la justicia electoral,
sino que tiene que ser un poquito más amplia, ¿no? Entonces, si quieren ustedes, bueno, ahorita voy a tomar unos minutos para ver qué opinión les merece todo eso, pero les puedo ir mostrando un poco estos documentos, ¿no? Podemos nada más como revisarlos, como dicen, hacia ojo de pájaro para que vean en qué situación está esta cuestión de la ética judicial electoral en 2022. Bueno, ¿algún comentario, alguna cuestión? Aquí los tengo ya para eso. Sí, Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor José Ramón. Un gusto saludarte, igual, compañeras y compañeros. Por esto que nos describes, doctor, de esta evolución de liderazgo que asumió México con la Suprema Corte, después como que se le pasó a un segundo plano, ¿por qué crees que ahora se está retomando otra vez la relevancia de la ética y como que se le empieza otra vez a colocar en un primer plano? ¿A qué crees que responda este fenómeno pendular, doctor? ¿Es cuánto? Gracias. Sí, yo creo, Carlos, que un poco, o sea, yo usé una palabra, ¿no? Caprichoso, ¿no? O sea, nos pasa mucho en México y quizá en toda América Latina que, puesto que hay como estos vicios del culto a la imagen, ¿no? Entonces, ¿quién es el titular o quién es el referente? Si tiene preferencia por un concepto o por otro, entonces todo de ahí se hace de ese modo, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en que al frente de la Suprema Corte había gente que prefería lo de la ética judicial y se hizo de ese modo, y después hubo gente que tuvo, como decía yo, un perfil antiética judicial y se hizo del otro modo, ¿no? Y yo creo que ahora que quizá estamos llegando como pues una especie de acuerdo, de consenso, pues creemos como es el caso de este grupo, ¿no? O de esta generación, pues que igual podemos echar mano de todo, ¿no? O sea, no es cosa de decir, este es mi concepto y lo defiendo, ¿no? Sino que lo que sirva, pues hay que echar mano. Entonces yo entiendo que así estamos, y por eso es que ahora tenemos un código de ética, un código de conducta y unas reglas de control, ¿no? Y quizá ni así alcance, ¿no? O sea, y por eso tenemos incluso hasta una escuela judicial electoral que da un diplomado en ética judicial electoral, ¿no? O sea, yo creo que todas las herramientas, instrumentos y estrategias son bienvenidas. Gaby, adelante. Gracias, doctor, compañeros. ¿Tendremos referencias, estudios o informes que vinculen el impacto de estas normas o reglas de control con efectivamente la adopción de buenas prácticas en el tribunal o en el Poder Judicial? Es muy buena pregunta, Gabriela. En los primeros momentos sí se hicieron estas evaluaciones y por lo que yo recuerdo y fue así, sí hubo una mejoría, ¿no? O sea, hubo temas puntuales como por ejemplo el uso de recursos públicos dentro de la Administración de Justicia que mejoraron, o sea, tremendamente, ¿no? O sea, había mucho despilfarro, había mucha abuso, ¿no? En ese aspecto y se empezó a notar, obviamente, pues a nivel presupuestal, ¿no? O sea, en eso concretamente, ¿no? Yo creo que el otro tema un poco más complicado en el que también me parece hubo un avance fue el acoso laboral, ¿no? Ya empezaba a vislumbrarse ahí el tema del acoso sexual también, ¿no? Que sigue siendo un lastre dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? Pero al menos dentro del acoso laboral se empezó a discutir mucho sobre los horarios. Siempre ese ha sido un tema y se vio en órganos específicamente donde
esto estaba teniendo como, pues como un impacto negativo, ¿no? O sea, es decir, mala calidad de vida, incluso enfermedades específicamente detectadas en algún personal judicial, y empezó a disminuir, ¿no? O sea, esos dos aspectos me parece sí se avanzó bastante, ¿no? Yo recuerdo ir a foros donde los propios funcionarios judiciales, magistrados, muchas veces jueces, decían esto ha mejorado aquí y presentaban informes. Otra de las estrategias que se hizo en ese momento, ahí en la Escuela Judicial Electoral se burlan de mí, pero es cierto, ¿eh? Se burlan porque cuando decíamos que el ministro Díaz Romero decía, tenemos que tener un Día Nacional del Juez y la Juzgadora, ¿no? El Día Nacional del Juez y la Juzgadora. Entonces me pidió a mí que yo hiciera como una especie de propuesta, ¿no? Y entonces yo entonces venía de la Dirección de Estudios Históricos y traía muy fresco el tema de Ario de Rosales, ¿no? O sea, como el antecedente remoto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a mí me gustaba mucho como todo este periodo insurgente en donde la primera corte, Suprema Corte que se dio ahí en esa región, pues se dio con mucho éxito y con principios pues así muy, muy bonitos, y se hablaba mucho de la ética y del juez. Y entonces yo le propuse al ministro Díaz Romero que fuera el 7 de marzo, que fue el día en que se instauró ese tribunal, ¿no? Y después él, pues esa propuesta avanzó, y hoy quien se hizo cargo de eso fue la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la MIJ, que era uno de nuestros socios cuando estaba el instituto que les comenté, y hasta el día de hoy, el 7 de marzo, se festeja el Día del Juez y la Juzgadora mexicanos, ¿no? Y la idea era que ese día se presentaran los informes. Entonces venían los titulares de los poderes judiciales locales y presentaban sus informes, ¿no? Entonces era otro mecanismo, era otra estrategia, ¿no? Pero insisto, pues un día llegó alguien y lo cortó de tajo, ¿no? Rodrigo, ¿ibas a comentar algo? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Mire, sin duda alguna, pues, este tema de la ética judicial, pues, es muy controversial, sobre todo porque basta decir, pues, el sistema jurídico mexicano, pues, es uno de los mejores en el mundo. Sin duda alguna nos distinguimos por crear normas jurídicas para, pues, casi todos los temas. El problema es cuando se trata de cumplirlas, pues, allí no estamos realmente a la altura. Todavía recuerdo en el sexenio pasado, cuando se impulsó la creación de ese famoso Sistema Nacional Anticorrupción, pero que a la postre también fue uno de los sexenios con mayor grado o mayor índice de corrupción. Y en el caso del sexenio actual, podemos ver cómo emprendieron una cruzada para combatir precisamente esa corrupción, pero después es lamentable observar cómo cuando aparecen videos, se filtran audios que evidencian la corrupción de algunos funcionarios, e inclusive cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica sanciones impuestos a partidos políticos, donde queda demostrada la responsabilidad de actuales secretarios de Estado, donde han retenido de forma indebida recursos económicos de determinados municipios del Estado de México. Es lamentable ver cómo el gobierno lo justifica todo, culpando a gobiernos del pasado, y cuando no encuentra argumento alguno, recurre al recurso de los otros datos. Es pues lamentable inclusive cómo se tuvo que someter a consideración, cómo se tuvo que someter a una consulta popular la aplicación de la ley, cuando que la ley tampoco debería someterse a una consulta popular. En este contexto, doctor, si somos un Estado con bastante normatividad en materia ética, y si tenemos bastantes códigos de ética, de conducta, hay bastante legislación, mi pregunta es, ¿por qué México, antes de estos códigos y después de estos códigos,
con gobiernos de otro color y ahora con gobiernos de otro color también, ¿por qué no se han podido bajar los índices de corrupción? Porque México a nivel mundial se encuentra en el top 5 de los países con mayor grado de corrupción. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si tenemos tantos códigos de ética, tanta legislación, por qué no se puede bajar? Y de ahí viene a mi mente lo que dijo en alguna ocasión algún expresidente, que para muchos fue lamentable, para otros dice acertó, cuando un expresidente dijo, la corrupción es parte de la cultura mexicana. Yo no quisiera que fuera así, pero quisiera preguntarle su opinión académica. ¿Por qué no podemos bajar esos índices de corrupción? Muchas gracias, doctor. Sí, sí, Rodrigo. Yo creo digo, va a parecer una respuesta obvia, pero la verdad es que es muy difícil lo que supone la implementación de esto, ¿no? O sea, el tema es cultural. O sea, efectivamente se trata de un tema que está presente en la base, ¿no? Digamos, de la estructura social, en la forma en la que actuamos, en la forma en la que nos concebimos, ¿no? Y entonces la solución, pues obviamente, así no te preocupes, Gabriel, qué bueno que ya volviste. La solución es apostarle a la educación, ¿no? O sea, el problema es que eso es a largo plazo, a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, podemos tener las instituciones más acabadas, como dices tú, toda la infraestructura, la legislación, códigos, todo eso, pero el problema es que lo operamos a conveniencia, ¿no? Entonces, esto pues tiene toda una explicación histórica, ¿no? Ya lo he mencionado en otros foros, pero esto se llama empleomanía, ¿no? O sea, hay como toda esta idea ligada al hueso, ¿no? O sea, el cargo público como un privilegio. Y entonces, el servicio público realmente no existe. Hubo una reforma justo para que dejara de llamarse función pública y se llamara servicio público. Y la intención era que hablando de servicio público o de servidores públicos, quizá la gente pensaría pues que se trata de un compromiso, de algo que la persona en cuestión tiene que generar respecto de sus demás conciudadanas, ¿no? Pero no, o sea, terminamos incluso echando a perder o resignificando la propia idea de servicio público. Y entonces se mira, insisto, esto de la empleomanía, que lo estudiaba el doctor López Monroy, pues es como una obsesión a tener cargos públicos para tener pues una mayor injerencia en el poder o ser copartícipes del poder, ¿no? O sea, entendiendo el poder, pues así como se entendió en la Revolución Mexicana, ¿no? Como un gran pastel que se reparte. Entonces, había una expresión que era, la revolución te hará justicia. Y la justicia social en este país se entendió mal, se entendió como el recibir parte del erario público, del presupuesto, ¿no? Y cómo formas parte directamente del presupuesto, pues ganando dinero de ahí, o teniendo un familiar ahí, o teniendo un conecte ahí, ¿no? Y entonces, el servicio público, insisto, no existe, o sea, no existe porque no está pensado para atender las necesidades, ¿no? No está pensado para que la gente sirva, está pensado para que la gente se sirva de él, ¿no? Y entonces, pues todo eso es a nivel vertical, o sea, es jerárquico, o sea, uno lo ve, ya es como decía Bourdieu, ¿no? O sea, hay que ver el tamaño de la oficina para saber el poder que tiene, ¿no? O cuánto personal tiene a disposición para saber el poder que tiene. Entonces, no vemos cuáles son las responsabilidades de esa persona, ¿no? Sino el poder que tiene. Y entonces se vuelve todo así como, le sirve a este le sirve a este le sirve a este, y se ve todo eso de manera vertical y no se ve, insisto, como un compromiso social. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cambias eso? Lo tendrías que cambiar desde la base, ¿no? O sea, desde la educación, diciendo, pues vamos a cambiar las maneras de ver las cosas, porque
la corrupción es eso, ¿no? O sea, es tratar de aprovecharse de esos recursos que no son tuyos, ¿no? Pensando que sí te los mereces, ¿no? Porque la vida o tu conecte o tu contacto te puso ahí, y entonces tenemos frases deleznables en México como a mí no me den, a mí pónganme donde hay. O sea, imagínense, o sea, esas cuestiones, ¿no? O esto de, bueno, está bien que robe, pero que robe poquito, con tal que dé, ¿no? Así, o sea, entonces, si eso se ha banalizado, como diría Hannah Arendt, ¿no? Si todo el mundo piensa así, pues es muy difícil. Entonces, es más, cuando alguien piensa diferente, dicen, el sistema te hace cambiar, te va a dar de coscorrones, no sé qué, o sea, hay que alinearse, ¿no? Y entonces esta vieja idea que sigue presente en México de la supuesta lealtad, ¿no? Institucional, tienes que ser institucional. O sea, da el traste a toda esa ética, ¿no? Y a toda esa codificación y a todas esas buenas intenciones, pues porque al final lo que prima es esa alienación, no sé cómo, bueno, sí, se puede jugar con esas palabras, ¿no? Que implica, pues eso, o sea, una especie de complicidad, ¿no? De complicidad, que es como se describe justamente un gobierno cacocrático, ¿no? Cacocrático. Así se llaman las cacocracias o las mediocracias de las que ya hemos platicado en alguna otra ocasión. Sí, Juan Ignacio. Es que esta última pregunta me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando se habla de disminuir los índices de corrupción. Yo pregunto realmente si la corrupción no es algo que está inserto ya en la cultura popular como tal, y está constante de infringir la norma y de infringir la regla o de infringir el principio, como queramos llamarle, ¿no? Que es y eso nos ha atacado, o sea, realmente hemos puesto códigos, hemos puesto contralorías en México para atacar estos grados de corrupción y tratar de atenuarlos, y parece que queda en el imaginario colectivo que no, que es algo tan normalizado y que tenemos que hacer nuestra vida comunitaria aún con la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarle a esos temas, ¿no? Al asunto ya propiamente cultural. Sí, o sea, definitivamente si decimos es parte de la cultura, es porque es algo que se tolera, que se ve con buenos ojos, que se comparte como código, ¿no? Y que entonces, pues, se vuelve intrínseco, ¿no? A la sociedad, ¿no? Que es idiosincrático, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cambias? Pues justo haciendo ver que no está bien, que no se debe tolerar, que se debe denunciar, que se debe evitar, ¿no? Solo así, ¿no? Sí, Juan Ignacio. Pero es que yo creo que aquí todo esto se critica, porque al principio de la clase hablabas de este nepotismo y de algunas cosas así, ¿no? Y se critica, no, ¿cómo es posible, no? Y se critica hasta en tanto y cuánto no nos beneficia, y cuántos hemos visto que a lo mejor de repente vemos, es que el juez fulano de tal, pues tiene a su esposa o tiene a su hermano o tiene a X trabajando, y a lo mejor no para él directamente, pero en otros juzgados, pero los ayudó. Y hasta que ves que a otra persona le ayudó, pues un pariente, un primo, un hermano, a lo mejor en un cargo más pequeño, pero entonces dices, como que entiendes esa parte, y de alguna manera entiendes que esto funciona así. Siempre hay alguien que confía en ti para poder designar o desempeñar una labor de alguna manera, ¿no? Y como que no estamos acostumbrados a que haya convocatorias para todo, ¿no? Como que podría ser como el ideal, ¿no? Pues muchas cosas que se designan a partir de la confianza. Sí, esa era una discusión que se tenía en algún momento cuando se decía cómo debía de ser la incorporación del nuevo personal al Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había algunos ministros que decían, es que es fundamental la confianza, ¿no? O sea, es que la gente no entiende, o sea, no se trata de nepotismo, ¿no? O no se trata de amiguismo, sino que yo necesito a gente que sea confiable, ¿no? O sea, ese era como el principio, ¿no? Insisto, viene de la revolución y es política, y es a lo que le llamábamos pues, estructura política, ¿no? Pero son vicios, o sea, son vicios que se atraen. Entonces, pues se decía así, pero pues en el mundo lo que se está hablando es de la profesionalización, o sea, lo que se está haciendo es que la gente
o sea, los cargos tienen que ser ocupados por gente que tenga el perfil, que tenga el conocimiento, que sepa operar eso, ¿no? Y bueno, pues hoy andamos hasta se hace un porcentaje, ¿no? Se dice, yo prefiero que sea 90% confiable y el otro 10% que sepa de lo que va el cargo, ¿no? O sea, hoy ya se exacerbó ese principio, ¿no? Pero pues ya sabemos que bueno, justo hemos ido hacia allá, ¿no? O sea, exacerbar ese principio. Yo creo que seguimos sin encontrar como dicen, la cuadratura del círculo, porque obviamente por sentido común entendemos que los cargos públicos pues tienen que estar ocupados por las personas que están capacitadas para ello, ¿no? Pero también sabemos que no basta con que estén capacitados o tengan los conocimientos, sino que también requieren de tener un perfil ético. Creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, por eso decía yo, tenemos que encontrar como esa articulación de esas dos cosas, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces, si no, porque si entonces yo voy a elegir solo a las personas que son confiables, aunque no sepan de lo que va el cargo, estamos un poquito como hemos estado pues casi todo este tiempo, ¿no? Y tiempos antes, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que se debe discutir desde la ética, ¿no? Los nombramientos y de alguna manera, pues, profesionalizar el servicio público, que esa es la otra cuestión, y todo esto, pues, iniciarlo con las generaciones más jóvenes y diciéndoles que cuando se comete un acto de corrupción, no es un acto que solo fastidia a otra persona, ¿no? Y que beneficia de manera egoísta a la persona que lo comete, sino que fastidia todo el sistema, o sea, nos hace más corruptos, ¿no? A todos y a todas, ¿no? O sea, no son actos aislados, ¿no? O sea, son actos que corrompen todo el sistema, ¿no? Porque justo ese es el tema, ¿no? De la banalización del mal. Es que yo solo hice esta cosa chiquitita, esta cosa pequeñita, yo solo pasé por alto esto, sí, pero si todo el mundo hace eso mismo, pues entonces se vuelve un sistema. Para romper el sistema, pues solo son que cada persona vaya cambiando esa práctica. Es la única manera, no lo puedes romper de otra manera. O sea, uno a uno. Es muy difícil, sí, pero es el único camino. Porque ustedes ya lo vieron, ¿no? O sea, hay actos de megacorrupción y por el nivel de impunidad, pues no pasa nada, ¿no? Pero en cambio, si hay un objetivo político al cual perseguir y hace un pequeño acto bueno, ni siquiera se lo construye, pues lo echan fuera, ¿no? Con el mismo derecho que supuestamente debía sancionar aquel y a otra persona que sí cometió ese acto de corrupción, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema es el uso arbitrario del sistema, ¿no? La impunidad ligada pues a toda esta corrupción, ¿no? ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿ah? Gabriel, adelante. Yo pienso que ahorita estamos viendo una articulación de varios elementos que empiezan con la visibilización de los problemas, ¿no? O sea, cuáles son las conductas que consisten en malas prácticas o que lesionan el servicio público y esa capacitación que a veces, bueno, pues sí, no es suficiente para precisamente conceptualizar esas conductas, porque a veces son demasiado comunes que ni siquiera se piensa que está mal, ¿no? Como por ejemplo el caso de dar un nombramiento a alguien muy cercano, sin saber los alcances, etcétera, ¿no? Entonces, en todo este dilema ético, creo que hay varios componentes que sí es primero ponerla sobre la mesa, realmente educar sobre cuáles son las conductas, pues,
no quisiera decir afortunadas, sino las conductas aplicables al ejercicio de un encargo, también la existencia de marcos normativos o de códigos de conducta, porque, como decía Juan Ignacio en un principio, ¿no? Pues si son recomendaciones, pues igual y nadie las va a atender, pero yo sí creo que hay un efecto cuando hay una disposición que de alguna u otra manera obliga a la persona a pegarse a una forma de conducirse, sí hay un impacto, porque de otra forma, pues lo puede pasar uno por alto, más, o sea, si lo hay codificado está precioso, pero si no hay los mecanismos para su aplicabilidad, pues también nos quedamos a medio camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaban hace rato la cuestión de los horarios en los juzgados. Cuando aparece el acuerdo que regula la jornada laboral, creo que también fue importante que en la visita, por ejemplo, el personal puede denunciar si esos horarios se han extendido sin justificación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante establecer indicadores en varios ámbitos para ver qué es lo que sí está impactando y qué no. Porque yo considero, bueno, al menos lo vi en algunos compañeros, no en el órgano donde estaba, pero decían, no, es que yo sí voy a pasar con el visitador porque nos quedamos hasta medianoche. O sea, ya había una observación de por medio que de alguna u otra manera yo sí creo que en un grado mayor o menor sí inhibía el que, bueno, pues se cometieran o no se cometieran estas conductas, ¿no? Y también observé cómo de repente, bueno, pues sí, se tenía más cuidado de decir, bueno, pues el personal se tuvo que quedar, no sé, 3 horas más, pero entonces hay que justificar y se certificaba, ¿no? O sea, ¿por qué se quedaron? ¿Qué asunto llegó? ¿No? Y nada más que se queden los que están viendo el asunto, los que están en el trámite o sea, ya con este establecimiento de mecanismos de vigilancia, de mecanismos de control, creo que poco a poco se va avanzando, pero también la parte de evaluación, que es a veces, bueno, se implementan acciones afirmativas, se implementan normas, etcétera. Esta parte de evaluación para saber qué impacto está teniendo me parece fundamental precisamente para avanzar en la implementación de mejores políticas públicas al interior de las instituciones. No sé qué opinión le merezca. Está muy bien la propuesta, Gabriela. Creo que puede ser hasta un incentivo, ¿no? O sea, saber que vas mejorando, ¿no? Entonces, si hiciéramos mecanismos de evaluación, incluso de autoevaluación, yo creo que sería positivo, ¿no? O sea, porque de alguna forma, por ejemplo, en estos temas que estás comentando, ¿no? Acoso laboral, pero podría ser, bueno, pues la violencia política o violencia de género, ¿no? O el acoso sexual dentro de las instituciones, pues yo creo que funcionaría muy bien, ¿no? Y cualquier otro tema, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer como constantes, no controles, sino más bien evaluaciones, ¿no? En donde pudiéramos medir si va avanzando o no, y a la par que se va como socializando el código o lo que sea, ¿no? Que sirva de pretexto para eso, ¿no? Por ejemplo, pues se podrían institucionalizar cursos de ética judicial y después en cada determinado tiempo evaluar cómo le ha ido con esto, cómo ha mejorado con eso, ¿no? Ha puesto atención en eso, ¿no? Porque claro, aquí la ética es a todos los niveles, ¿no? O sea, es decir, luego el jefe o la jefa, que es la que genera este acoso laboral, porque sin necesidad de que la gente se quede en un horario, la deja solo por sentir que tiene el poder, ¿no? O que puede hacer que la gente haga algo cuando no es necesario, ¿no? Pues también es no solo falta de ética, sino pues es abuso de poder, es una serie de cosas, ¿no? Entonces, también hay que ayudarle a la gente a que entienda que esas prácticas no están bien y las empiece como a erradicar, ¿no? Es una evaluación, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Como ahora hacemos, incluso hasta a veces a través de una aplicación, ¿no? Responde a estas
preguntas sencillas, ¿no? Y descubra cómo está usted en este rubro, ¿no? Pues del autoritarismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es usted con sus empleados, ¿no? Y entonces ahí, pues con una pequeña evaluación, insisto, hasta en una aplicación que te llegue por correo, pues, rápidamente, sin que se socialice, sin que nada, usted sepa cómo está, ¿no? Eventualmente, pues sí, a lo mejor alguien que tiene a su cargo revisar estas evaluaciones dice, bueno, pues aquí estamos mejorando, aquí no estamos mejorando tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? Yo creo que está bien como lo propones, Gabriela. Me parece bien. Juan Ignacio. Es que, bueno, ahorita la situación, no estaremos pagando realmente el precio de menospreciar la filosofía y la ética como tal. Porque muchas veces decimos, es que estudiar esto ay, no, qué flojera, y esto como para qué me va a servir, ¿no? O sea, creo que ahí estamos viendo este tipo de situaciones ahora, ¿no? Porque ya después nos duele la corrupción, el tráfico de influencias, el que sea más poderoso abuse del poder que tiene en detrimento de otro. Y luego todos estos escándalos que vemos en las redes sociales, ¿no? Cuando cachan los audios, cuando se dice una cosa, cuando se dice otra. Y dices, bueno, pues, no es esta parte, este menosprecio de decir, ¿y esto para mí, para qué me va a servir? Creo que es un asunto también educativo del propio modelo, ¿no? De esta situación. De querer solamente estudiar lo que voy a ocupar en el día a día. Y realmente esto no funciona así, porque pues, yo creo que muchos de los que estamos ahorita no ocupamos ni siquiera la mitad de lo que vimos en la carrera. O sea, hacemos otras cosas. Pero lo que vimos en ese entonces nos ayuda a ser quienes somos hoy, ¿no? Y sobre todo porque la educación en los niveles iniciales es un proceso formativo de la persona. Entonces creo que hoy es esto, ¿no? Lo que estamos siendo víctimas de nuestra propia soberbia educativa, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, sin duda, este pragmatismo, ¿no? Esta idea pues, de monetarizarlo todo, ¿no? De esta idea capitalista al final, ¿no? De que, o sea, es que es todo, volvemos a la cultura, ¿no? O sea, pensar que vale más el que tiene más y todos estos procesos que efectivamente fueron como un abandono hacia la ética, hacia la filosofía, hacia los principios, ¿no? Pues sí, nos tiene aquí postrados, ¿no? Porque le apostamos a otros valores, a otras cosas. Y hoy nos damos cuenta que eso nos está autodestruyendo, ¿no? Porque, insisto, o sea, le dimos preeminencia a los valores económicos por sobre las personas, ¿no? Al poder por sobre las personas y así, efectivamente, ¿no? Entonces, sí hay pues como una especie de hoy de reivindicación de esos temas, ¿no? Sí tendríamos que volver ahí de alguna forma, porque si no, insisto, estamos yéndonos hacia nuestra autodestrucción, porque preferimos eso, por ejemplo, por sobre el medio ambiente, ¿no? Por sobre otras especies y así sucesivamente, y eso nos está acarreando todos los problemas que hoy tenemos. Rodrigo, ¿ibas a decir algo? Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, lo que comenta el compañero Juan Ignacio resulta muy relevante al tenor de que efectivamente podemos ver cómo se ha denostado y cómo se ha dejado a un lado esa parte de educación de filosofía que en muchas universidades se le conoce como materias de ciencias humanas, humanísticas, de formación humana. Y también vale la pena decir que lamentablemente nosotros empezamos a tener contacto con materias de filosofía, sobre todo con la ética, ya de una manera académica o de una manera ya material, si nos va bien en la preparatoria, en secundaria, cuando que debiera ser una materia inclusive que se estableciera en los programas de estudios, tanto de la educación pública como privada, desde inclusive educación básica, desde primaria. Lamentablemente comenzamos a estudiar ya lo que es la ética cuando ya tenemos una formación a nivel cerebral y a nivel psicológico ya muy avanzada, que tal vez si ya adquirimos esos vicios o somos parte sin querer por ignorancia de esos vicios, de poder caer en actos de corrupción, ya cuando se nos enseña la formación ética tal vez ya sea demasiado tarde.
porque un cerebro ya de una persona 14, 15 años, lamentablemente va a ser difícil ya cambiarlo, porque ya está configurado de cierta manera y es muy complejo que apenas en esas tempranas o tal vez en esa edad apenas comencemos a estudiar la ética, cuando que debiera ser desde una formación básica. También en ese mismo contexto, vale la pena mencionar que cuando entregamos cualquier programa operativo en alguna universidad, generalmente se nos pide a los profesores que fundamentemos ese programa operativo en 3 ejes fundamentales. Siempre nos dice nuestro coordinador, nuestra coordinadora académica, quiero que tengas actividades donde desarrolle un saber, un conocimiento teórico. Quiero que tu programa o tu clase tenga actividades que desarrollen un conocimiento práctico, pero también quiero que tu programa tenga actividades que desarrollen un sentido humano, que es donde va la ética. Entonces, lamentablemente, estos programas únicamente se aplican a nivel universitario, porque yo he revisado programas académicos. Yo tengo una formación jurídica y también una formación pedagógica, tengo ambas carreras, y me he dado a la tarea de revisar algunos programas académicos de primaria, secundaria, y lamentablemente, si bien nos va, únicamente tienen un conocimiento teórico. Práctico muy poco y humano casi nada, casi nada. Muy pocas universidades tienen estos 3 ejes fundamentales. Entonces sí me parece, al tenor del comentario de Juan Ignacio y de Gabriela, tal vez retomar también esta parte de los programas académicos, que en realidad estos 3 ejes que se llevan a cabo en el campo universitario se lleven a cabo también desde muy temprana edad en educación básica, desde la primaria. Sería todo, doctor. Muchas gracias. Sí, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Es justo que todo debiera tener estos 3 ejes, y sobre todo a nivel de educación elemental, porque así vas formando, ¿no? Y vas haciendo entender a la persona que donde llegue, al puesto que ocupe, a donde esté, pues tiene que cumplir con este 3er eje, que es el de la ética, ¿no? Y que así debe ser, ¿no? O sea, que hay que de alguna forma también tomar decisiones en función de esos principios, ¿no? Y que incluso pues, los conozcan para poderlos implementar y que puedan conocer las técnicas para incorporar pues la ética, porque hay técnicas específicas, ¿no? Entonces, es un saber práctico, ¿no? A lo mejor se le ha denostado, como decía Juan Ignacio, haciéndole pensar que era poesía o que era un asunto de buenos deseos, ¿no? Hoy vemos que es súper necesario tener eso. Me parece muy, muy interesante lo que proponen. Me da mucho gusto que la clase haya tomado ese cariz como constructivo y que terminemos haciendo propuestas que podamos en algún momento, quizá, si tenemos la opción de materializarlo, ¿no? Leo aquí lo que pusiste, Rodrigo: la corrupción es como un virus en pandemia, mientras algunas personas siguen cometiendo actos de corrupción, seguirán contaminando y contagiando a los demás, y no es un problema de decisión y voluntad, sino de mal ejemplo cultural para los más jóvenes, porque las niñas y niños imitan a sus mayores. Claro, la ética se enseña así, ¿no? Con el ejemplo. Pues sí, bueno, pues fue una clase fructífera. Yo les agradezco mucho que se hayan animado a participar y con participaciones tan interesantes. Les deseo una feliz jornada y les veo en una oportunidad nueva que tengamos dentro de la Escuela Judicial Electoral. Gracias por todo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Kenny. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.